años de conocernos y hasta la última vez que tengo memoria recuerdo a Camila en el mismo lugar donde estaba hoy tocando el piano desde que la conocí siendo una niña, hoy es toda una señorita junto con su hermana y de la misma manera mi hija, quienes han crecido de alguna manera juntas de verdad. Está conmigo pues mi esposa Andrea, mi hijo Marco y mi hija Ariana esta mañana, ¿verdad? Así que contento de estar con ustedes, hermanos, y contento de poder compartir la palabra del Señor, que es al final la razón por la cual estamos esta mañana nosotros reunidos. A pesar de la nieve o del calor en el tiempo de verano, estamos juntos como iglesia, reunidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y yo quiero hacer lo siguiente en esta mañana. Quiero que vaya usted a la carta a los Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses. Váyase a la carta a los Efesios, a la carta a los Filipenses, perdón, y quiero que vayamos y nos detengamos un poquito ahí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4 de manera especial. Y si usted nos visita por primera vez, el pastor José dijo que había Biblias por ahí también, pero también dijo, si hay alguien a la par suya que tenga una Biblia, compártala, ¿verdad? Para que pueda usted también no perderse la enseñanza de esta mañana. Y esta mañana nosotros vamos a estar hablando en Filipenses capítulo 4 versículos del 1 al 7. Y es interesante, hermanos, nosotros observar lo que esta carta nos enseña. Y este capítulo 4 especialmente es uno de los capítulos que a mí personalmente me animan mucho. Y creo que vivimos en momentos, tal y como decía la hermana mientras ella daba los anuncios y decía, vivimos en tiempos donde hay mucha ansiedad, mucha preocupación. Y la ansiedad, y yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado la ansiedad, es una falta de confianza en Dios. Si usted se va a la Escritura, la ansiedad es una falta de confianza en Dios, porque queremos controlar lo que va a pasar el día de mañana y eso no lo podemos hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a la carta a los Filipenses, nosotros somos animados por medio de Pablo, por Dios obviamente usando a Pablo, por medio de Pablo, y Pablo nos recuerda en esta carta, queridos hermanos, y para que por si usted no ha escuchado mucho respecto a esta carta, quiero recordarle que cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba preso. Y no creo que ninguno de nosotros estuviera contento o estuviera animado estando preso. Pero el apóstol Pablo utiliza esta carta estando preso, empieza a escribir esta carta guiado por Dios para hablarle a la iglesia, animar a la iglesia que está afuera en Filipos, en la ciudad de Filipos, mientras él está preso. Pablo escribe esta carta para animar a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo había encontrado razones para vivir motivado. Y no se preocupe que ya vamos a leer la escritura. Pero Pablo había encontrado razones para vivir motivado, enfocado, no solamente en su fe en Cristo, sino también ejecutando el llamado que Dios le había enviado o dado a él, mientras Pablo estaba en esta tierra. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo había encontrado una cosa que muchos de nosotros pensamos encontrar al venir aquí, a Estados Unidos: satisfacción, contentamiento. Y muchos de nosotros olvidamos que no fuimos creados para tener todas esas cosas. No son malas. Pero Pablo había entendido que la fuente de su satisfacción y su contentamiento no estaba en algo creado, sino estaba en Dios mismo. Pablo veía a Dios como la fuente de su satisfacción y de su gozo, aunque él estuviera preso. Y eso, hermanos, es algo que no debemos olvidar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros vivimos tiempos difíciles. Aquí muchos de nosotros tenemos relaciones de noviazgo que no son buenas. Tenemos relaciones o matrimonios que no están siendo bueno delante de Dios y que está siendo más problema o conflicto para mí y mi esposa que de bendición para mí, para ella y para mis hijos. Muchos de nosotros estamos o tenemos trabajos con los cuales no estamos satisfechos. ¿Sabe por qué muchas veces no estamos satisfechos? Porque cuando usted le pagan, usted dice, me merecía más. Usted nunca va a estar contento, porque usted busca la satisfacción en las cosas,
en lugar de aquel hacedor de las cosas. Y es que a veces, queridos hermanos, es difícil encontrar felicidad, no solamente en el área financiera, sino también porque vivimos en un mundo lleno de violencia, y la violencia es consecuencia del pecado. Así como a nosotros, usted siente que son racistas con nosotros, hay muchos de nosotros que somos racistas con otros. Amén. Y eso también es pecado. Pero no es lo mismo cuando recibimos que cuando vemos o hacemos. Vivimos en un mundo lleno de orgullo, lleno de división, un mundo lleno de inmoralidad, lleno de problemas familiares, lleno de problemas políticos. Hoy todo es política. O usted es de los demócratas o usted es de los republicanos, y si usted va con uno, usted es racista, y si usted va con el otro, usted apoya todo lo inmoral. Pero ¿sabe algo? Por encima de todas esas cosas, hay una persona que es la fuente de nuestra satisfacción, la fuente de nuestro contentamiento, el origen del contentamiento. Y ese no es Donald Trump, ni son por los problemas políticos, ni es su trabajo, ni es su casa, tal y como decía el pastor, que creemos que la mejor casa, eso no lo va a hacer feliz. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de nuestra satisfacción y de nuestro contentamiento está en una sola persona, y esa no es de carne y huesos. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que a esta enseñanza le hemos titulado el origen o la fuente de nuestro contentamiento. Y ahora sí vamos a leer la escritura. ¿Está conmigo en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7? Amén. No se distraiga, hermanos, no se preocupe, no se distraiga. Miren lo que dice aquí. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, dice Pablo. Mis hermanos son gozo, dice Pablo. Son mi gozo y son mi corona, dice Pablo. Están, ¿cómo dice? Firmes en el trabajo. Firmes con la cuenta de 50,000, 80,000 dólares que tienes. No, firmes en Cristo, firmes en el Señor, amados. Y fíjese que luego Pablo se refiere a un problema que había entre dos hermanas. Miren lo que dice Pablo: ruego a Evodía y a Síntique que sean, ¿de qué dice? De un mismo sentir. ¿En quién? En el Señor. Asimismo, os ruego también a ti, compañero fiel, le dice Pablo a Timoteo, le dice Pablo a los hermanos en la iglesia, a Clemente, le dice Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, dice Pablo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están, ¿dónde dice? Escritos cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, miren lo que dice el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está, ¿qué dice? Y luego dice, miren lo que dice después: por nada estéis, ¿qué dice? ¿Será que voy a trabajar mañana con esta nieve? Amén. Por nada estéis afanosos. ¿Será que mañana voy al school? Ojalá que no. Por nada estéis afanosos, si no sean, ¿qué dice? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de, ¿qué dice? De gracias. Y miren lo que dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias te doy por la bondad y la misericordia que nos das esta mañana, de poder abrir tu palabra y de poder leer tu palabra y de poder ser exhortados por tu palabra y de poder aprender de tu palabra. Señor, Padre, lo primero que quiero pedirte es que nos convenzas a todos los que estamos aquí de nuestros pecados. Que por medio de este estudio nosotros podamos ver en nosotros mismos esos deseos, esa ansiedad, ese afán, esa insatisfacción. Que nosotros podamos ver que todo eso, según tu palabra, es pecado. Y que podamos esta mañana reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y poner realmente nuestra fe y nuestra confianza en ti, que eres el dador y consumador y autor de la fe. Te pido que esta palabra, Señor, que tu palabra pueda alimentarnos esta mañana, darnos el consuelo y la exhortación que nuestras almas necesitan.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno pensaría que el 26 de enero de 1997 sería el mejor día en la vida del jugador de fútbol americano Darius Holland. Había, junto con su equipo, los Green Bay Packers, ganado el Super Bowl, el que celebramos hace un poco, bueno, no celebramos, pero el que pasó hace un par de semanas, en donde Bad Bunny, unos están de acuerdo, otros no, ese es otro tema. Pero era precisamente luego de ganar uno de esos partidos que este jugador se había convertido en el campeón mundial junto con su equipo, los Green Bay Packers. Los primeros momentos de este hombre luego del silbatazo final fueron todo lo que había soñado o quizás pensado un día, cuando el confeti empezó a caer sobre él, sobre sus compañeros, cuando el trofeo fue entregado a su equipo y donde quiera que ellos iban, celebraban, había fiesta y la gente los felicitaba. Esa noche, luego de ganar el Super Bowl y regresar al hotel, antes de salir a celebrar con sus compañeros, Holland tuvo que pasar a ver a su familia al hotel, porque él se había llevado a toda su familia al Super Bowl y le había rentado cuartos a todos sus familiares, gastos pagados. O sea, usaron la palabra free, que a todos los hispanos les gusta. ¿Y cuánto vale? Es free. Pues agarrar. Y andá, metete otra vez a la cola y volví a la fila y volví a agarrar. Dejen para los demás. Dejemos para los demás. Pues esa noche antes de salir, cuando llegó a tocar a las puertas de la habitación donde estaba su familia, él empezó a escuchar que todos estaban discutiendo. Peleaban por saber a dónde iban a comer, qué querían comer, a dónde iban a ir, quién iba a dormir en qué cuarto, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la historia, y es una historia real, que este hombre quedó devastado por la actitud de sus familiares. Este hombre regresó a su cuarto, se sentó en su cama y se dijo a sí mismo: si esto es el punto más alto en mi carrera y el mayor logro que yo he logrado en mi vida, esto no vale la pena. Esto no sirve para nada. Y el hombre se puso a llorar de dolor al ver a sus familiares, pero también pensé, valga la redundancia, que podía correr más rápidos, no solamente en el campo, sino más rápido que mis problemas. Algo no está funcionando. Luego de jugar profesionalmente por 7 años, con triunfos y derrotas, varios cambios de equipo, se dio cuenta que lo que experimentó con su familia era solamente parte de ese vacío que tenía en su corazón. Ninguno de los otros equipos, los nuevos contratos, tampoco produjeron en él paz, ni lograron llenar el vacío que había en su corazón. En medio de la desesperación, dice Holland, y en medio de la depresión en la que este jugador entró y vivía diariamente, un día alguien le habló del Evangelio. Y ese día que le hablaron del Evangelio, él puso su fe, reconoció sus pecados, puso su fe en Cristo y se entregó y le dijo al Señor: quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Desde ese día la vida de este jugador cambió por completo y se dio cuenta que ni todos los trofeos del mundo, ni todos los salarios del mundo, ni los contratos del mundo podrían darle el gozo y la paz que todo este tiempo atrás buscó, sino que ese día se dio cuenta que solamente Jesús podía llenar su corazón. Y este hermano, ahora hermano en la fe, experimentó lo que Jesús dice en Mateo 13:44, cuando Jesús dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Este hombre de la historia, no solamente el futbolista de fútbol americano, valga la redundancia, sino este ejemplo que Jesús nos está poniendo, nos habla de un hombre que encontró una perla de gran precio, Cristo mismo, y desechó todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía, porque encontró algo que tenía más valor para su vida. ¿Es esto lo que es Cristo para nosotros? Amén. ¿Es eso lo que Cristo significa para nosotros? Porque están más llenas las cantinas que las iglesias.
¿Están más llenas las tiendas? ¿En los moles o en Amazon? Porque hoy todos compramos por Amazon. Pasamos más tiempo en Amazon que en la Escritura. Hermanos, yo realmente no sé cuáles sean sus logros o cuáles sean sus posesiones o a dónde está la fuente de su satisfacción en este momento. Lo único que yo le puedo decir es por experiencia que nada va a llenar su corazón de la misma manera en la que Cristo puede hacerlo. El Evangelio no solamente llena nuestro corazón, sino que cambia nuestro enfoque y nos pone nuestra mirada en la perla de gran precio. Cuando aprendemos o entendemos esa verdad, entonces aprendemos a amar a Cristo a pesar de que no me vaya bien, a pesar de la escasez, a pesar de la insatisfacción, a pesar de la enfermedad, a pesar de la nieve o el calor, de si hay trabajo o no hay trabajo. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en que Jesús va a proveer como lo ha hecho antes. Por eso Pablo le dice a los filipenses: hey, ¿saben qué? Ustedes tienen que cambiar su mirada. Y sin importar lo que yo esté viviendo, que estoy preso, y sin importar las diferencias que haya dentro de la iglesia, o los problemas que haya dentro de la iglesia, o la violencia del mundo, o la falta de satisfacción que hay en ti, ustedes, dice Pablo, a la iglesia, deben aprender a mantenerse unidos. Amén. Unidos. Mira lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Ahora les ruego a Evodía y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido, bueno, leámoslo de la Biblia que usted tiene en sus manos. Mira lo que dice el versículo 2 en la Escritura. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo, ¿qué dice? Sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, dice Pablo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Si usted ha tenido la oportunidad, fíjese bien, porque esta palabra mantenerse unido, si usted ha tenido la oportunidad de leer esta carta antes, los primeros capítulos, Pablo, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, Pablo le dice a la iglesia: haya pues en vosotros este mismo sentir. En el capítulo 3 Pablo le dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Y en este capítulo Pablo le dice a la iglesia: haya en vosotros este mismo sentir. Es más, en el capítulo 16, en el versículo 16 del capítulo 3, Pablo les dice: sientan una misma cosa. Y no porque todos sentimos lo mismo, porque si yo aquí pongo a las hermanas a poner cortinas aquí, todas van a escoger cortinas diferentes, colores diferentes. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese mismo sentir en el corazón hacia Cristo, hacia el Evangelio, hacia los demás hermanos. Por eso Pablo le dice aquí, miren lo que dice Pablo en el versículo 2. Ruego, le suplico, por favorcito, tenga piedad. Hermanas, Evodía y Síntique, sean de un mismo sentir, le dice Pablo. Lo que significa, esta palabra en el original significa sean de un mismo pensar. ¿Y quiénes eran estas dos hermanas en la iglesia? Según el contexto, según lo que los comentaristas bíblicos dicen, era que estas hermanas eran cristianas, miembros de la iglesia en Filipos, pero no eran hermanas de esas que causan problemas. No te metas con ella, que te va a meter en problemas. No estamos hablando de ese tipo de hermanas. Eran mujeres muy respetadas, según lo que los comentaristas bíblicos dicen, las cuales se habían convertido probablemente cuando Pablo llegó a Filipos a predicar el Evangelio, y muy probablemente habían sido fundadoras de esa iglesia. Y esto lo podemos ver, según el versículo 3 que acabamos de leer, porque Pablo dice que combatieron juntamente con él. Es decir, empezaron el ministerio, hicieron fuerza en el ministerio, se mantuvieron, firmes en el ministerio, echaron toda la gana, como decimos nosotros, para que la iglesia fuese plantada. No obstante, a pesar de ser buenas servidoras y buenas cristianas, entre estas dos hermanas, por alguna razón, había surgido un conflicto. ¿Qué pasaba entre ellas? Usted pensará, ¿será que una habló de la otra?
¿Será que la una le robó el trabajo a la otra? Y aunque no podemos determinar qué era lo que pasaba, sí sabemos que no era un conflicto doctrinal. No estaban peleadas por doctrina o en conflicto por doctrinas. Pero más importante, fíjese bien, que saber cuál es realmente el problema. Porque uno siempre quiere saber ¿y por qué? ¿Y por qué? Más importante que eso, Pablo está haciéndoles ver a estas hermanas que esa situación estaba produciendo discordias y enfrentamientos, no solamente entre ellas, pero ese enfrentamiento entre dos personas dentro de la iglesia iba a hacer que toda la iglesia se contaminara. Lo mismo que pasa en el matrimonio cuando el papá y la mamá se enojan. Viene uno de los hijos, agarra al lado, yo voy con mi papá. ¿Quiénes dividieron el hogar? El esposo y la esposa. Amén. Fácil. Eso mismo estaba pasando aquí. Si este problema no se solucionaba en la iglesia iba a terminar dividida. Por lo tanto, queridos hermanos, hay algo importante a la hora de ver este conflicto entre dos personas, como lo puede ver usted dentro del matrimonio, y es que todo conflicto, queridos hermanos, es producido por el pecado en el corazón del hombre. Si estas dos hermanas, siendo buenas creyentes, se dejaron llevar por sus diferencias, usted y yo no vamos a ser la excepción. A nosotros también puede pasarnos, no solamente dentro de la iglesia, sino en nuestros trabajos. ¿O no es cierto que en sus trabajos hay gente con la que usted no se lleva? Amén. ¿Por qué no? ¿Y qué dice la Escritura? Amad a quién, a vuestros amigos o a vuestros enemigos. ¿Cuántos tenemos personas que no conocen el Evangelio en nuestros trabajos? Levante la mano. ¿Quiénes saben que hay gente que no conoce su trabajo? Pero hay gente en su trabajo que no le cae bien. Ah, no, pastor, ese que se vaya al infierno. Si Dios tuvo misericordia de usted, tiene que tener misericordia de Dios. Yo le hago un reto. Vaya esta semana, invítelo a comer. Amén. Al que le cae mal. Ah, al que le descuenta. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que... No, ¿cómo va a creer? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Escritura que nosotros éramos enemigos, dice Romanos. ¿Y qué hizo Dios? Vino a morir por usted. A pesar de que éramos sus enemigos. Por lo tanto, queridos hermanos, yo quiero a usted esta mañana recordarle que todo tipo de conflicto que ocurre entre nosotros dentro de la iglesia o en el matrimonio es porque hay hermanos que somos coche bomba. Amén. Hay hermanos que no tenemos mecha. Es que yo tengo mecha corta, dice. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Yo creo que esa frase es internacional. Si algunos tienen mecha corta, pero otros no tienen mecha. Y eso solo trae pecado. Y no solo trae pecado. ¿Sabe que los conflictos son motivados por el egoísmo, la envidia, la codicia y el orgullo? Todo eso surge en el corazón del hombre. Satanás era un querubín y Dios lo desterró del cielo porque hubo orgullo en su corazón. Adán y Eva, Dios lo sacó del huerto del Edén porque hubo orgullo en su corazón. El orgullo es el peor veneno en la vida del hombre. ¿Y sabe cuál es la cura o el antídoto para ese veneno? Es Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Escritura. Lo mismo ocurre en los matrimonios. La mayoría de matrimonios se separan por orgullo. La mayoría de matrimonios, ¿sabe por qué digo orgullo? Porque uno no se quiere someter. Amén. La esposa no quiere someterse al esposo, pero el esposo no se quiere someter al Cristo. El esposo no quiere tratar a su esposa como vaso más frágil, como dice la Escritura. El esposo no comunica nada, la esposa no comunica nada. El esposo quiere hacer como él dice. La crianza de los hijos es como él dice. El dinero se administra como él dice. Y la esposa, como al fin y al cabo el dicho dice, a la mujer ni todo el amor. Bien se lo puede, ¿verdad? Amén. ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? ¿Quiere que le diga cómo se llama en la Biblia eso? Pecado. Amén. Y se lo dice a alguien que viene de un hogar lleno de violencia doméstica. Ese era el pensamiento de mi papá. Mi papá le pegaba todas las semanas a mi mamá.
Y después llegaba, siempre les hago esta broma, llegaba después los viernes cuando ya le había pegado. Tú como piedra preciosa. Con el mariachi, ¿va? Ustedes, si ustedes saben de qué estoy hablando, si no los más jóvenes no me van a entender, pero... Amén. Y llegaba todos los viernes después de haberle pegado con el mariachi. Pero la siguiente semana era lo mismo. No es lo mismo tener remordimiento que tener arrepentimiento. Cuando usted tiene remordimiento, usted va a volver a cometer el error. Pero cuando usted está arrepentido, usted cambia. Y esa es la diferencia entre el Evangelio, hermanos, y entre el Evangelio y todo tipo de pensamiento humano, moral o humanista. Hermanos, si yo le pregunto esta mañana a usted, ¿habrá algún hermano en conflicto esta mañana con otro? ¿Habrá algún matrimonio Amén. en conflicto esta mañana aquí? Bueno, ya al mediodía, pero ¿habrá algún matrimonio en conflicto? No, ayer tuvimos una reunión con los matrimonios de la iglesia. Perdón, yo les decía que cuando somos novios, hasta le abrimos la puerta del carro a nuestra esposa, a la novia, para que se suba al carro. ¿Sí o no? Amén. Y ya cuando se casa usted se la quiere abrir, pero en el frío, mientras va el carro en movimiento. ¿Por qué? Tiene con todo, pastor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los conflictos siempre surgen del pecado en el corazón del hombre. ¿Cómo es que algo que inició con tanto amor terminó tan mal? ¿Sabe por qué? Porque siempre vemos al otro como la fuente de nuestro contentamiento. Amén. Y ningún hombre ni ninguna mujer nos va a poder dar alegría completa. Se lo digo, y se lo digo a los jóvenes que están aquí esta mañana. No se enamoren pensando que ella o él va a ser la fuente de su alegría, de su contentamiento o su máximo logro. ¿Sabe por qué? Porque cuando los problemas empiecen a venir al matrimonio, las cosas van a empezar a cambiar. Es por eso que debemos pensar siempre, queridos hermanos, que el Señor produce en nosotros un gozo real y genuino, un gozo que nadie ni nada va a producir en nosotros. Es por eso, queridos hermanos, esta tarde yo quiero animarlos a ustedes a reconocer cuando hay algún conflicto entre hermanos, cuando hay un matrimonio que no trata bien, en el cual el esposo no trata bien a su esposa, cuando haya una relación en el ministerio en donde los hermanos no tratan mal o crean conflictos al pastor o entre hermanos, cuando haya alguna situación así, usted tiene que primero pensar, ¿qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Cuál es el problema en el corazón? ¿Sabe por qué digo esto? Porque la amargura en el corazón del hombre lo lleva a estar insatisfecho en todas las áreas de su vida. ¿Sabe qué amargura? No lo logré. Y aquel sí. Amén. Y entonces usted empieza a sumar. Y empieza a poner cosas en su corazón. Y amargura contra Dios o contra las personas. Por eso es que es importante, queridos hermanos, recordar lo que Pablo está diciéndonos aquí. Pablo no le dijo a las hermanas, váyanse de la iglesia para que tengan paz. ¿Y qué es lo que hace la gente hoy? Se van de las iglesias. O van a 2 iglesias a la vez. O van a 3 iglesias a la vez. O sirven a 4 iglesias a la vez. Pablo le dice, no, un momento, usted no se tiene que ir, usted tiene que arreglar esto, porque esto honra a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el perdón y la reconciliación es lo que Dios nos dio a nosotros en Cristo. El perdón y la reconciliación es lo que Dios nos ha dado a nosotros y debería ser practicado por todas las iglesias. Hermano, no es la iglesia, usted no debe cambiar de iglesia, es usted quien debe cambiar. Amén. No es la iglesia, el divorcio no es la solución. Es usted, señora y señor, caballero y señora o señorita, la que debe cambiar. No es de matrimonio, no es de persona. Le va a pasar exactamente lo mismo. Amén. La semana anterior, un hermano boliviano en nuestra iglesia, que empezó esa iglesia con nosotros hace 8 años,
arquitecto de profesión, graduado de Virginia Tech, 60 y algo de años. Se paró y compartió su testimonio durante la predicación y dijo: el mayor error que yo cometí fue poner mi mente en mi carrera, poner mi fuerza y mi esfuerzo en mi carrera, y descuidé lo más importante, que era mi familia. ¿Y sabe cuál ha sido el resultado? Se divorció hace varios años ya. Pero eso no es, sí es malo y está mal hecho y trae pecado. Pero lo peor es que ahora sus hijos no quieren nada con el Evangelio. Amén. ¿Quién tuvo la culpa? Dos personas que, guiadas por su orgullo y por no poner sus armas, llevaron a su familia a un punto en el que ahora sus hijos no quieren saber nada de Dios. Y no hay nada más triste en este mundo que escuchar a una persona que diga: yo no creo que Dios existe. Hermanos, de la misma manera en la que lo hizo Pablo, yo quiero rogarle que resuelva sus diferencias, que arregle cualquier conflicto que haya en la iglesia, o tenga usted con un hermano, o haya en su hogar. O a veces los hijos agarran conflicto con los padres, o los padres agarran conflicto con los hijos. Hermanos, ¿sabe cuál es la ventaja de estar en Cristo? Que en Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Amén. Dice la Escritura que sus misericordias, dice Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Cada mañana. Dice la Escritura en Juan capítulo 1 que de Él recibimos gracia sobre gracia sobre gracia. Y usted lo lee mañana, gracia sobre, y lo lee pasado mañana, gracia sobre. Todos los días Dios nos da su gracia. ¿Sabe para qué? Para que recordemos esa bondad y empecemos a vivir en un mismo sentido. Amén. ¿Alguno de ustedes le ha preguntado alguna vez a sus hijos, si usted discute mucho con su esposa en la casa, qué piensa de eso? ¿Por qué no lo hace? Es que me puede decir algo que no quiero escuchar. Háganlo. Pregúntele a sus hijos. Es que tiene 5 o 6 años. Pregúntele y yo le garantizo que le va a contestar. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos los hermanos, todos los pastores, toditos luchamos con pecados y luchamos con problemas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia a veces? Cómo nosotros solucionamos ese problema. Amén. Si lo hacemos solos o lo hacemos rogándole a Dios que nos ayude a transformar nuestra mente y nuestro corazón para que realmente podamos buscar el perdón entre nosotros, pero más importante, el perdón de Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? Amén. ¿Cuántas? ¿Y entonces por qué no perdonas al compañero de trabajo? ¿Y entonces por qué no perdonas a tu esposa o a tu esposo? Es que ¿sabe qué? Ya me aburrí. Y hoy me toca basement. O sea, me voy a dormir en el basement. ¿Sabe qué hace Cristo? Y no hay mayor sentimiento. Creo que uno de los sentimientos más difíciles que nosotros podamos experimentar y podemos experimentar es el rechazo. A nadie le gusta sentirse rechazado. A nadie. Es por eso que cuando alguien nos trata mal, el orgullo se sube y ya no queremos relacionarnos con la persona. Porque el orgullo, usted no me va a tratar a mí así. ¿Por qué? ¿Y él quién es? ¿Y sabe qué hace Jesús? No te preocupes. Te portaste mal conmigo, pero vení, yo te perdono. Amén. En mí vas a encontrar otra oportunidad. En mí vas a encontrar perdón. En mí vas a encontrar salvación. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos recibe. ¿Sabe algo? Una de las cosas que a mí me impactó una vez. Yo viví en San Francisco, en el año 98 viví en San Francisco por un año. Y una de mis tías, mi primo, que vino aquí siendo un niño, en ese tiempo tenía como 30 años, y él había caído en las drogas. Y todas las noches que nos íbamos a dormir, que nos íbamos a acostar, mi tía en su cuarto, estaba viendo con mis tíos en ese tiempo, y mi tía me decía siempre,
si oís que a medianoche te toca la ventana, ese va a ser mi hijo. Va a venir porque quiere comida. Abrirle la puerta, llevarlo a la refri, que agarre lo que quiera, que de ahí se vaya. Y literalmente así pasaba. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero es que no se merece si hasta se roba las cosas y las vende. Abrirle la puerta, abrirle la refri, que agarre lo que quiera y que se vaya. Dios siempre nos va a abrir la puerta. Y Dios siempre nos va a abrir la refrigeradora para que podamos saciarnos de su gracia y de su paz, para que nuestra alma sedienta pueda ser refrescada y para que nuestra alma hambrienta pueda recibir alimento. De la misma manera que Jesús lo hace con nosotros y lo puede hacer contigo hoy, Él quiere que lo hagamos con los demás. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había entendido y le quería hacer entender a estas dos hermanas que Jesús es la fuente del gozo de todos los cristianos. Y si usted está aquí esta mañana y usted está viviendo insatisfecho, pregúntese lo siguiente. No se pregunte qué más necesito para vivir bien. No, pregúntese, ¿soy cristiano? Amén. Porque dice la Escritura que los cristianos están satisfechos con lo que Dios le da. Ah, pero es que a mí se me murió un familiar. Eso es lo que Dios te dio. Ay, pero es que perdí el trabajo. Eso es lo que Dios te dio. Me dieron un aumento, pero de trabajo. Eso es lo que Dios te dio. Me dieron un aumento de salario. Eso es lo que Dios te dio. Me logré graduar de la universidad. Eso es lo que Dios te dio. Me dio una casa con un cuarto. Eso es lo que Dios te dio. Alaba y agradece al Señor. ¿Sabes por qué? Porque lo que Él tiene para ti no es lo que tiene para el otro. Amén, así es. Deja de ver para allá y mira lo que tienes. El evangelio, la palabra, una esposa, un hogar, un trabajo, sea lo que sea que ganes, el Señor te lo ha provisto. Y mira lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Dice Pablo, alguien que había entendido que Jesús era la fuente de su contentamiento. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está, ¿qué dice? Cerca. Hermanos, Pablo dice, alégrense, vivan alegres, estén alegres. La palabra que Pablo usa aquí también significa hiaret, que es un imperativo. O sea, Pablo le está diciendo, tenés que hacerlo, como cuando usted le dice a su hijo, tenés que ordenar tu cuarto. Ya voy, y ya voy. Y a nosotros los salvadoreños no decimos ni espérate, sino decimos espérate. Espérate, mamá, espérate. Pablo le dice que la actitud de gozo en ustedes sea continua, todos los días. El pastor John MacArthur respecto al gozo decía, el gozo no es un sentimiento, porque casi siempre la felicidad y la satisfacción es un sentimiento que queremos experimentar o sentir. El pastor John MacArthur decía, el gozo no es un sentimiento, sino la profunda confianza de que Dios controla todo para el bien de los creyentes y la gloria de Él mismo, y que bajo esa condición, dice este pastor, todo es bueno sin importar las circunstancias. Oh, pero no se oye bien. Romanos 8:28 dice que a todos los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. Me pintas toda la pared. Yo creo que no hay que agregar tanto a eso, ¿verdad? Usted sabe que le está diciendo toda la pared. Lo mismo dice la Biblia. Dios es quien produce y permite en nosotros todas las cosas, y si provienen de Él, aunque sean difíciles de digerir. Fíjese, una de las cosas que el presidente de nosotros, que mucha gente ama, y también hay cosas que no están bien, pero bueno, le dijo al país cuando, no sé si fue en el primero o el segundo periodo, no recuerdo exactamente, pero él le dijo, ¿cuántos quieren que El Salvador esté mejor? Pues obviamente, ¿verdad? Toda la gente ya. Ok, la medicina va a ser amarga. Amén. ¿Se la quieren tomar? Bueno,
Es exactamente lo mismo. Dios hace su voluntad en nuestras vidas, aunque la medicina sea amarga. Hermanos, es difícil pensar, y yo quiero aclarar esto, es difícil pensar que toda situación o circunstancia nos va a producir alegría. Eso es lógico. Hay cosas que vivimos que no nos van a producir alegría. Eso es normal, es lógico. Y mucho menos si pensamos en el mundo caído en el que vivimos. Sufrimiento, maldad, en una ciudad cerca de nosotros, Woodbridge, si usted conoce Woodbridge, nosotros vivimos a 15 minutos de Woodbridge quizás. Encontraron a 4 personas, entre ellos un niño muerto esta semana. Uno de los adultos los mató a todos. Aquí se termina esto, dijo aquí, y se pagó un tiro a él y se acabó todo. Eso va a seguir pasando. Porque la maldad del corazón del hombre lo lleva a ese punto. Entonces, este mundo en el cual hay tanta desigualdad, tanta división, va a continuar así hasta que Cristo venga, porque el mundo está contaminado con el pecado. Entonces, debemos, por lo tanto, saber que el mundo en el que vivimos es así, pero también saber que el Cristo al que nosotros adoramos y por el que estamos reunidos esta mañana o mediodía aquí, ha triunfado sobre todas esas cosas. Por eso es que Pablo dice en el versículo 4, y Pablo hace una invitación en el versículo 4 de parte de Dios, y le dice a los filipenses, no pongan su mirada en su derredor, en las cosas que suceden a su alrededor. Pongan su mirada, dice Pablo, en Cristo, porque este mundo, y eso es lo que dice Juan 16:33, Jesús les dice a los discípulos, en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Hermanos, muchos de nosotros llegamos al matrimonio pensando en que nuestra esposa, como les dije en su momento, iba a ser la fuente de nuestro contentamiento. Pero luego nos damos cuenta que no. Muchas veces llegamos a una iglesia y pensamos que las iglesias son perfectas y no lo son. ¿Y saben por qué no lo son? Porque todos aquí somos pecadores. Amén. Y donde hay pecado, ¿qué hay? ¿Qué hay? Insatisfacción, pero hay problemas. Donde hay pecadores, donde estamos nosotros, hay problemas. Entonces, Dios nos dice en su palabra y nos hace la invitación a que no nos olvidemos que debemos poner nuestra mirada solamente en Él, aún en medio de nuestras diferencias y en medio de nuestras dificultades. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia, vivan todo el tiempo con alegría, a pesar de que les vaya mal, a pesar de que sus necesidades no estén satisfechas. Muchos venimos a este país pensando que nuestras necesidades iban a estar satisfechas todo el tiempo. Y el sueño terminó en pesadilla. Y es que a veces no es de Dios levantarse a trabajar cuando está a -5, hermano. Señor, dice, esto no es de Dios. ¿Y cómo yo me levanto si es que esto está? Porque yo lo he pensado. Pero ¿sabe algo? Aún a veces aquí no debemos darle gracias a Dios. Amén. Porque tenemos salud, tenemos trabajo, nos podemos mover, tenemos techo. No veo a nadie sin ropa esta mañana. Todos tienen ropa. ¿Y de dónde viene? Ah, que yo trabajo. Dios le ha dado un trabajo. Amén. Y yo le voy a decir algo por si acaso se nos olvida. Hay una sola cosa que necesitamos para trabajar. Y no estoy hablando de papeles. Estoy hablando de salud. Y la salud solo viene de un lugar. De uno solo. Uno, exacto, solamente de Dios. Por eso se mueren los doctores, porque con tanta sabiduría para saber dónde duele y qué pasa y cómo curar, ellos no se pueden curar, porque la salud solo viene de Dios. Y es por ello, queridos hermanos, que nosotros debemos aprender a vivir con gozo, el gozo que Dios nos ha dado. Debemos dejar de buscar a nuestro alrededor aquellas cosas que pueden darnos satisfacción. Y ese es el gran problema de las drogas y el alcohol. Las drogas y el alcohol nos dan un gozo pasajero. Amén. Las relaciones sexuales, para los que
están en fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio con su novia o con su novio. Eso produce también un placer momentáneo. Pero el pecado está aquí y aquí. Y nunca te va a dejar. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que entregues tu vida a Cristo y arregles ese pecado. De lo contrario, vas a estar todo el tiempo. Recuerdo hace un par de años que una hermana me dijo: pastor, era nueva en la iglesia, yo la veía con un compañero, ¿verdad? Y pues apenas eran nuevos, y me dijo: yo quiero cantar en el ministerio de alabanza. Ok, qué bueno. Le dije: mire, este es el proceso, y cuéntame, ¿cuántos años de casada tiene? No, tengo 16 años de vivir con él. Ok, qué bueno, hermano, qué bueno. Pues fíjese que el primer requisito es que esté casado. Y ahí la di. A mí no me gusta presionar a nadie en la iglesia. Usted puede venir a la iglesia y la siguiente semana no va a recibir una llamada mía. Amén. La siguiente, yo no lo voy a pasar al frente a que hagan. Y el hermano ha estado en nuestra iglesia. Y él sabe que ¿sabe por qué? Porque a veces la gente pasa por presión y hace cosas por presión y no de corazón. A los meses, ya los dos eran creyentes, se habían bautizado, pero no arreglaban eso. Se acerca a ella y me dice: ¿sabe qué, pastor? Con los dos se acercaron a mí y nos dice: queremos que nos casen. Seguro, le dije. Yo vivía dentro de mí, gloria a Dios. Porque Dios los había convencido a ellos de su pecado. Y la capacidad que el pastor José y el pastor José tenemos para cambiar a la gente, ¿sabe cuánta es? 0. Lo único que lo puede cambiar a usted es esto. Amén. Si esto no lo cambia, él no lo va a hacer. Y yo tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos se convencieron de su pecado y arreglaron sus vidas. ¿Saben por qué? Porque descubrieron que vivir de esa manera no solo no honraba a Dios, sino que buscaron por mucho tiempo un tipo de satisfacción momentánea sin ningún tipo de compromiso, para luego separarse si es necesario y seguir tú con otra y ella con otro. Pero no es eso lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. El contentamiento viene solamente de un lugar. Y ese lugar es el Espíritu Santo de Dios, es decir, Jesús mismo. Hermanos, Dios empieza a cambiar el carácter de las personas como cambió el de estas personas. Dios nos hizo a nosotros nacer para hacernos a su imagen. ¿Y qué dice? Y semejanza. Y esa imagen se puso borrosa. ¿Cuántos han visto videos así que se ven borrosos? No hablo de videos inapropiados. Estoy hablando de cuando usted trata de ver algo y los lentes están sucios o usted ve borroso. ¿Verdad que es difícil ver? Pero Cristo vino a este mundo para que nosotros, por medio de su Espíritu, pudiéramos verle a Él claramente como Él es. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos recordar que Dios nos ha dado a su Espíritu, el Evangelio, y a su Espíritu que mora en nosotros, para que nosotros podamos ser conformados a Cristo. Y por eso que la gente de repente cambia. La gente allá afuera cree que ya te dijo el pastor, ahí te van a decir que no bailes. No, ahí no te permiten tomar. Ahí la cerveza es pecado. Y usualmente se lo dice a alguien que 24 no son nada para él. Y empieza a tomar el viernes. Y el lunes en la mañana está hablando: estoy enfermo, no voy a poder ir. ¿Qué enfermo va a estar? Ha pasado tomando todo el fin de semana. Esa persona es la que le va a decir a usted: ahí no te dejan tomar. Si a mí me lo dice alguien que no toma, tal vez lo pensaría. Pero usualmente los que nos aconsejan son personas con pensamientos de este mundo. ¿Qué es lo que hacen las escuelas? No sé, relaciones sexuales puedes tener. Aquí están los preservativos. Eso es lo que hace la gente. Cada vez que hay Juegos Olímpicos, yo no sé si usted ha prestado atención que ahorita hay unos Juegos Olímpicos de invierno, en Italia creo que no son, Suiza no son de eso, Suecia, ¿dónde? En Milán. ¿Y sabe cuál es una de las grandes noticias? Que ya se repartieron más de 1.500 o 11.000 o 5.000, pero es una gran cantidad
de preservativos, y no es eso lo importante de la noticia, sino que están acabando. O sea, ¿qué le dice el mundo a usted? Haz lo que te da la gana, aquí está. Y si no tenés preservativos, también podemos abortar. Y el aborto es darle permiso a las mujeres y a los hombres a que sigan pecando. Amén. Por eso es que el aborto, se ha fijado que unos dicen que sí y otros, porque quieren darle permiso a la gente para que haga lo que le da la gana. Y si queda embarazada, abortarlo, matarlo. Entonces, eso es lo que el mundo nos dice, pero Cristo nos dice: yo morí para que por medio de tu Espíritu mi imagen de bondad, de gracia, de misericordia, de paz, de vida eterna y de vida en este mundo pueda ser puesta en ti. Entonces, cuando eso ocurra, vas a aprender a que has sido salvo por medio de mí, pero tus relaciones van a ser lo que mi relación contigo es, una relación enfocada o enraizada en el conocimiento. Hermanos, nosotros nos reunimos todos los domingos para conocer de Dios. ¿Qué es lo que usted hace cuando se enamora? ¿Quiere pasar tiempo con Él? ¿Hablando con Él? Y se lo digo porque tengo un ejemplo bien clarito en mi casa ahorita, pero el punto es que usted quiere hablar con Él, quiere jugar con Él, quiere esto. ¿A qué quiero llegar? Fíjese bien a qué quiero llegar, pero fíjese bien a lo que quiero llegar. Es lo mismo que deberíamos hacer con Dios. Amén. ¿Y cómo va a conocer a Dios? Pasando tiempo con Él. Entonces el Espíritu nos ayuda, pero hermanos, mientras servimos, mientras nos congregamos, nosotros estamos conociendo a Dios y poniendo nuestros dones al servicio de Dios. Queridos hermanos, esto es importante. El Espíritu Santo entonces nos guía a tomar decisiones que son sensatas, que van a glorificar a Él y que nos van a producir contentamiento. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios en las decisiones que vamos a tomar, Dios nos bendice. Un día, hace varios meses atrás, estaba con mi hija manejando un día en el carro, y mi hija empieza a preguntarme cuáles deberían ser las características que yo debería buscar en un muchacho. ¡Ah! ¿Y qué diría usted? Que tenga dinero. Que te pegue, pero que tenga dinero. Que sea borracho, pero que tenga dinero. Que tenga varias mujeres, pero que tenga dinero. Ese es el pensamiento del mundo. Lo primero que un padre dice: quiero ver con quién se va a casar, porque yo quiero que tenga, que sepa que yo la mantengo con hambre, pero el que se case con ella, que la mantenga bien. ¿Qué le diría usted a su hijo? Que ame al Señor, que te respete a ti. Y eso que te respete tiene que incluir que no te toque hasta que te cases. Amén. Pero el mundo baja el estado. Que tengo una casa en Arroyo, otra en DC y otra en Maryland. Y si es mexicano, que tengo un rancho ahí en México para ir. Y si es preferible ir por Acapulco o por Cancún. O Puerto Vallarta. Pues, el hermano conoce ya, hermanos, el punto es, fíjense bien. Hermanos, esa respuesta, si usted no la sabe, está en la palabra de Dios. Esa respuesta, si usted no sabe cómo contestarle a sus hijos. Y yo siempre le digo a mis hermanos en la iglesia, cuando su hijo de 5 años le pregunte a usted: papi, ¿por qué 2 hombres se están besando? Y usted no sabe qué contestar bíblicamente hablando. Shame on you, como dicen los americanos. Qué vergüenza. Amén. Porque un cristiano debería saber contestarle a sus hijos: ¿por qué 2 hombres en nuestros días se besan? ¿Por qué 2 mujeres en nuestros días se besan? ¿Por qué hombres se casan con hombres y mujeres se casan con hombres? ¿Sabe por qué? Porque sus hijos se lo van a preguntar. Y usted tiene que saber cómo contestar eso, porque de lo contrario, si usted no lo hace, alguien lo va a hacer afuera. Y el consejo de afuera, tenga por seguro que no va a ser este. Amén. No pongamos responsabilidades en otras personas que son únicas de los padres. Hay gente que deja a los hijos en la iglesia, en las escuelas, porque ya no las aguantan. Hay gente que lleva a los hijos y le dicen al pastor: aquí se los traigo, pastor. Y pues tráigalos, y la responsabilidad de la escritura es de los padres.
Pero yo no sé de dónde los cristianos sacamos que es responsabilidad de la iglesia criar a los hijos. La Biblia dice que es responsabilidad de los padres instruir a los hijos en la palabra de Dios. La iglesia hace su trabajo, pero sus hijos pasan más tiempo en la escuela y con usted que en la iglesia. Si usted no hace algo con ellos entre semana, el Señor le va a pedir cuentas, porque ese es el punto. El Señor llegará un día en el que Dios nos va a preguntar qué hiciste con tus hijos, cómo los instruiste, cómo los guiaste. ¿Sabe por qué? Porque el creador del universo, aquel que habita en majestad, que nos oye y que no se esconde de nosotros y que está presto a escucharnos, Él nos va a pedir cuentas, porque Él nos ha dado su palabra para asegurarnos que nosotros y nuestros hijos, mientras estemos en este mundo, nos subamos en el barco que nos llevará y nos guiará no solamente a la vida eterna, sino a una vida que glorifique a Dios mientras estemos en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha dado de su gracia para que tomemos de esa gracia y para que vivamos bajo esa gracia. Por lo tanto, queridos hermanos, dejemos de anhelar las cosas del mundo y enfoquémonos en anhelar las cosas que permanecen para siempre. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cada día envejecemos más. Pues usted no se ha dado cuenta. Ninguno aquí se está haciendo joven. Todos los días. Y el cumpleaños, y hacemos el gran cumpleaños, ¿verdad? Ese es un día menos de vida que le queda a la persona. Y si usted lo quiere más literal, un año menos para que se muera. O sea, si usted lo analiza realmente, es un año menos. Cuando yo conocí a Camila, yo no tenía este montón de pelo blanco. ¿Sí o no, hermano? Pero el tiempo no se puede detener. El tiempo pasa. Pero ¿sabe qué piensa el creyente? Mientras más envejezco, más cerca de mi Creador estoy. Mientras más el tiempo pasa y el mundo se pone peor, más cerca de mi Creador estoy. Mientras el tiempo pasa y mis hijos crecen, los voy a dejar y los voy a instruir del Evangelio, y que sea el Señor quien se encargue de ellos, porque yo estoy seguro que Dios está esperando por mí. Por lo tanto, busquemos aquellas cosas que permanecen para siempre. Dios es un Dios misericordioso. Y Dios es un Dios que murió en la cruz para darnos a nosotros un gozo real y duradero. A pesar de los problemas en el matrimonio, a pesar de los problemas en el trabajo, a pesar de los problemas en este país, a pesar de las enfermedades de nuestros hijos, a pesar de las cosas que nosotros luchamos, nosotros debemos recordar que Cristo vino a este mundo para quitar el conflicto que había entre nosotros y el Padre. Y gracias a eso se hizo un puente por medio de Jesús, para que ahora mi matrimonio luzca más como Jesús, para que ahora mi relación con Dios luzca más a como Dios espera de mí, para que ahora mi relación con mis compañeros de trabajo, aquellos que me caen mal, que ese es el target de esta semana. Le pregunta a los hermanos del otro amigo, ¿quién invitó a su enemigo a comer? Es mentira, hermano. No le va a preguntar nada, hermano. Venga, no me dejas de decir, venga. Me va a regañar al hermano a mí, pero el punto es el siguiente. Invite a aquel que le cae mal a comer. Amén. Y predíquele el Evangelio. Y yo le voy a decir algo más. Usted se va a dar cuenta cómo su relación con esta persona va a cambiar. ¿Será Dios, cuando éramos enemigos y nos había destituido de su gloria, envió a su Hijo para hacernos amigos? Y ahora la relación que tenemos con Él, ¿cuál es? Una totalmente diferente. Porque ahora Él nos ama y Él se ha convertido en nuestra satisfacción. Así que, hermanos, regocíjese solo en el Señor siempre. ¿Sabe por qué? Porque Él, ni nuestro matrimonio, ni nuestro trabajo, ni nuestras posesiones van a suplir el gozo que solamente Dios puede dar.
Vamos a orar. Señor, gracias te doy por lo bueno que eres y por tu bondad y tu misericordia y por la manera, Señor, en la que nos has permitido compartir tu palabra. Señor, en esta hora quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes a reconocer nuestros pecados. Que en esta mañana o esta tarde, Señor, nosotros podamos reconocer nuestras faltas. Y reconocer, Señor, que si esa fuente de gozo ha estado puesta en otras cosas, como en una persona, en el caso del matrimonio, como en el novio o la novia, como en el trabajo, como en los conflictos con otra hermana o hermano en la iglesia. Señor, si nuestra satisfacción y nuestro gozo ha estado puesto en algo más que no eres tú, Señor, nos arrepentimos de ese pecado. Y te pido de manera personal, Señor, que me perdones, porque yo también he fallado en eso. Porque muchas veces mi corazón se ha ido a cosas y no al autor de todas esas cosas. Te suplico, Señor, que si hay alguien en esta mañana o en esta tarde que quiera arrepentirse de sus pecados, que no se vaya de este lugar sin hacerlo, Señor. Porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Si tú, Señor, sabes y conoces nuestros corazones, te suplico, Señor, que salves y que convenzas de pecado, de justicia y de juicio a cada uno de nosotros. Te pido que bendigas a esta iglesia, a su pastor, a su familia, quienes han servido fielmente, Señor, por años aquí. Te pido que bendigas a sus hijas, a su hijo, a su esposa, a la iglesia, a cada hermano que está aquí, visitante o ya una persona que tiene años en esta iglesia. Señor, realmente ayuda a los hermanos de esta iglesia a poder edificar este cuerpo juntos. A que no olviden que no solo se trata del pastor, sino a que Dios llamó un grupo de creyentes para que trabajen la obra juntos como hermanos en armonía y en unidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que, muchas gracias, hermano. Pues, gracias. Nosotros le damos un aplauso, hermano. Creo que ha sido un mensaje que ha llegado a cada uno de nosotros, hermano. Creo que es algo de reflexión. No se trata de poner la mirada en cosas materiales, en personas, sino que en cada uno de nosotros, de preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. Muchas veces, hermano, nos distraemos por muchas cosas y lo que hacemos es que dejamos perder cosas importantes en nuestras vidas cuando nos desenfocamos de lo más importante. Cuando es la prioridad, hermano, cuando Dios es la prioridad en nuestras vidas, así pase lo que pase, hayan tormentas, hayan situaciones adversas, sabemos que siempre va a haber un motivo por el cual estar contentos, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermano pastor. Vamos a saludarnos todos en el amor del Señor. Que Dios les bendiga.